Si estás aquí por primera vez o llevas un tiempo sin venir, estamos en medio de una serie de enseñanzas, de reflexiones bíblicas del Evangelio de Marcos. De hecho, si Dios quiere, vamos a pasar todo el año en Marcos. Y hemos llegado hasta capítulo 6 y pues la palabra de hoy viene de Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 14. Voy a leer desde la versión, nueva versión internacional. Creo que vamos a tener también en la pantalla la lectura. Entonces, la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, Evangelio de Marcos, y versículo 14, dice así: El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Versículo 17. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaron a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales y a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla, así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Pues oramos. Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es algo muy real, a veces chocante, pero siempre para nuestro bien. Y Señor, pedimos que en el día de hoy sea palabra tuya, viva y eficaz, Señor, para hablar a nuestros corazones, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy tenemos un pasaje extraño, y la verdad que al principio yo estaba pensando, no sé si realmente quiero predicar o enseñar de este pasaje. A lo mejor podríamos saltar o elegir otro tema. Pero como muchas veces ocurre con la palabra de Dios, cuando empiezas a estudiar y profundizar, luego ves que hay mensajes muy importantes y no hay ninguna parte extra que sobra en la palabra de Dios. Así que aquí en capítulo 6 de Marcos vemos en el versículo 14 que la noticia del exitoso ministerio de Jesús
llega a este gobernante del territorio llamado Herodes Antipas. Eso es su nombre entero. Sabemos por la historia y por otros lugares en el Nuevo Testamento que nombra este Herodes. Y dice en versículo 14 que este Herodes teme que Jesús sea Juan el Bautista resucitado. Qué raro eso, ¿no? Y luego da la explicación, porque retrocede en la historia en versículo 17, Marcos, y explica lo que había sucedido con Juan el Bautista. Y la verdad es que esta historia no es para niños. Y yo sé que la mayoría de los niños ya están fuera y lo siento si algunos no han empezado sus clases todavía, pero así es la Biblia. ¿Qué voy a decir? Tiene muchas historias no apto para menores, para decirlo así, ¿no? Llenos de violencia, asesinos, inmoralidad sexual, y aquí tenemos un relato muy sórdido y lleno de maldad, realmente. Por eso no quería predicarlo. Pero antes de adentrarnos en esta historia del martirio, por decirlo así, de Juan el Bautista, bajo el reinado de Herodes Antipas, lo que debemos entender, algo para no confundirnos al leer el Nuevo Testamento, es que en los tiempos de Jesús, Herodes, era un título, no se refería a un solo hombre, sino a una dinastía de gobernantes. De hecho, la familia herodiana que gobernó partes de Palestina bajo la autoridad romana, muchos llevaron el nombre Herodes a lo largo de las décadas. Aquí tenemos algún tipo de genealogía, empezando a la izquierda con Herodes el Grande, que gobernó Palestina desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Y este primer Herodes a la izquierda, que es Herodes el Grande, no dice así, pero eso es como se conoce, era famoso por su paranoia y crueldad. De hecho, según los historiadores, él ejecutó a varios miembros de su propia familia por temor de que ellos iban a sacar su poder. Y seguramente os acordáis que en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 2, hay un masacre de los inocentes, y este Herodes el Grande ordenó la muerte de no sé cuántos, más de 100 o hasta miles de niños pequeños. ¿Por qué? Por temor a de que uno de ellos fuera el Mesías, que iba a ser un nuevo rey que amenazaría su poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, por cierto, se ve que estos en verde son sus mujeres que conocemos. Tenía por lo menos 4. Y creo que algunos incluso mató él. O sea que un tipo malo. Pero su reino se dividió entre sus hijos, y tenemos ahí sus hijos. Filipo, Antipas, Arquelio debe ser. Y bueno, cada uno de los cuales llevaba también el título de Herodes. Y aquí en el Evangelio de Marcos nos encontramos con este Herodes Antipas, ¿vale? El que está en medio. Quien, al igual que su padre, es una persona mala, voy a decirlo así, de claro. Es una persona de mal carácter. Y bueno, tenemos este dato aquí en Marcos, que no solo se casa con la esposa de su hermano de manera ilegal e inmoral, sino que luego leemos en Marcos 6 que ordena la ejecución de Juan el Bautista. Y bueno, más adelante, si veis en Lucas capítulo 23, vas a encontrar que también este mismo Herodes Antipas se burla de Jesús antes de su
crucifixión. Bueno, un detalle más sobre los Herodes. Eso todo es un estudio para los que les gusta la historia. Pero más adelante, en el libro de los Hechos, en la Biblia, encontramos a otro Herodes llamado Agripa, se ve ahí, Agripa, el primero, que era sobrino del Herodes de la historia de hoy, sobrino de Antipas. Y en capítulo 12 de los Hechos, del libro de los Hechos, puedes leerlo en casa, vemos que él persiguió a los cristianos, los primeros cristianos. Incluso él era responsable de ejecutar al apóstol Santiago y encarcelar a Pedro. Y según el historiador Josefo, en el año 39, este sobrino, Agripa, acusa a su tío Antipas de conspirar para asesinarlo y apoderarse de su territorio. Por ello, el gobierno romano interviene y despoja de Herodes Antipas y su esposa Herodías, y ellos fueron desterrados, el peor, no sé, la peor ubicación del mundo, a un rincón del Imperio Romano que se llamaba España. Bueno, y ahí, según los... es broma, y ahí murieron. O sea que el Herodes de hoy, que estamos hablando hoy, Antipas y su esposa supuestamente murieron aquí en territorio español, un detalle interesante. Pero volviendo a capítulo 6 de Marcos, vemos que Juan confronta con valentía a este Herodes. ¿Por qué? Por su matrimonio ilegal e inmoral con Herodías. Evidentemente, Herodías se había casado primero con su hermano y se divorció ilegalmente para casarse con Herodes. ¿Y por qué? ¿Por amor? ¿Por ambición? No sabemos. Probablemente más por ambición que por amor, pero no lo sabemos. Y bueno, mientras Juan el Bautista está en la cárcel, vemos que hasta cierto punto Herodes tiene, no sé, un temor, un respeto para este Juan el Bautista. Dice en esos versículos, versículo 20, que sabía que era un hombre justo y santo. Escuchándolo, o sea, que lo llamaba para salir de la cárcel y dar una charla, ¿no? Algo bueno para entretener a sus huéspedes o lo que sea. Y decía, cuando oía a Juan se quedaba desconcertado, obvio, ¿verdad? Este hombre que está diciendo, lo que estás haciendo es mal. Pero lo escuchaba con gusto. Muy raro eso, ¿no? O sea que tenía algo de respeto o temor o incluso gusto escuchando al profeta Juan el Bautista. Sin embargo, tenemos su esposa Herodías, y esa es otra historia. Ella alberga un profundo resentimiento. Lo único que desea ella es la muerte de este hombre Juan el Bautista. Así pues, la escena crucial es este banquete de cumpleaños donde la hija de Herodías complace a Herodes y todos sus invitados con sus bailes, tanto que éste jura concederla cualquier petición hasta la mitad de su reino. Y hay un detalle que tal vez sería interesante saber. Hay que saber que toda esta familia de los Herodes, pero en particular en este tiempo, los Herodes eran conocidos por, además de su falta de ética y poder absoluto, también por sus fiestas eróticas, llenas de inmoralidad sexual y borracheras. Y si ese es el caso con la fiesta de cumpleaños, se puede incluso imaginar lo repugnante que es esta escena, ¿verdad? Es como un capítulo de Jeffrey Epstein, ¿no? Un hombre rico y poderoso se excita con los bailes de su nuera, seguramente menor de edad, tanto que hace una promesa loca. Es
realmente repugnante. ¿Y qué sucede? Por orden de su madre, su nuera pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y aunque angustiado, Herodes decide honrar a su juramento, sobre todo para salvar las apariencias ante sus invitados, ¿verdad? Y así ordena la ejecución de Juan. Entonces, resumiendo todo, aquí en Marcos 6 vemos un profeta valiente, Juan, un rey vicioso, una mujer vengativa e inmoral, una niña sin vergüenza y una muerte injusta. Vaya historia. En la Biblia, por cierto, la palabra de Dios. Y la pregunta de la gente, seguramente la pregunta de los discípulos, y si realmente reflexionamos, debe ser también nuestra pregunta. ¿Dónde está Dios en esta situación? Tenemos a un hombre de Dios. ¿Dónde está Jesús? Este Mesías, con poder de hacer milagro. ¿Por qué Dios permite esta clase de sufrimiento e injusticia a uno de sus siervos? De hecho, en el Evangelio de Mateo vemos que el mismo Juan el Bautista hizo esta pregunta desde la cárcel. En Mateo capítulo 11, versículo 3 dice Juan el Bautista: Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y lo que está preguntando Juan el Bautista es: ¿dónde estás, Jesús? Yo estoy aquí sufriendo y no te veo haciendo nada. ¿No eres el Mesías con el poder de hacer todo mejor? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Así que si no has adivinado ya, hoy vamos a hablar del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Como creyentes, ¿cómo entendemos el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento compatible con el reino de Dios? ¿Dios solo permite el sufrimiento o también lo usa para sus fines? Y si es así, ¿por qué? ¿Y cómo puede ser? Y hermanos, yo no pretendo dar respuestas completas a todas esas preguntas. Son preguntas muy grandes. No solo para nosotros como creyentes, sino para todo el mundo, para los no creyentes también. Se llama el problema del sufrimiento. Yo me acuerdo cuando vivíamos aquí en esta calle, José Tamayo, yo tenía muchas conversaciones con mi vecino de abajo. Lo considero hasta el día de hoy un amigo, es profesor de ciencia en la Universidad de Granada y es ateo. Y muchas veces él me preguntaba: si tú crees en un Dios bueno, ¿qué haces con todo este sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puedes creer en un Dios cuando hay niños muriendo de hambre y guerra en este mundo? Sufrimiento es un tema muy, muy relevante. Y no solo estoy hablando de niños en otras partes del mundo, estoy hablando de nosotros. ¿Quién aquí has experimentado por lo menos una vez un sufrimiento en esta vida? Levanta la mano. Estoy viendo para ver si hay una persona que no ha levantado la mano, porque si es así no eres ser humano. Eres una fantasma. Porque el sufrimiento es parte de la vida humana en este mundo caído. Comienza desde el momento que, si piensas bien, desde el momento que naces. Incluso comentando con el parto, pero sigue a lo largo de la vida. Puede ser algo tan pequeño o insignificante como golpear el dedo del pie contra la puerta, como hice anoche. Y apenas pude controlar, ¿no?, que sale una palabra inadecuada para pastores. O puede ser un detalle de la vida diaria, como estresarse por comenzar un
nuevo año escolar o tener que volver a trabajar en un trabajo que no te gusta, pero también, y sabemos eso, que el sufrimiento puede ser mucho más grave. Problemas relacionales, perder a un ser querido, caer en una depresión. La verdad es que el sufrimiento en esta vida tiene muchas formas y varios tamaños. Y cuando experimentamos el sufrimiento, una de las primeras cosas que queremos es entenderlo. Y solemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Eso es porque yo he hecho algo mal? ¿Es algo merecido? ¿O soy víctima? Es algo no merecido, es algo que simplemente pasa a mí. Y entonces, ¿por qué a mí? Y hermanos, quiero decir una cosa, que no siempre es tan fácil dividir nuestro sufrimiento en estas categorías, entre merecido y no merecido. El sufrimiento de Juan el Bautista, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿es merecido? Bueno, hasta cierto punto podemos decir que sí. Seguramente él sabía lo que estaba haciendo. No guardó el silencio y proclamó la verdad incluso ante personas con poder sobre su vida. Y terminó pagando su vida. Pero por otro lado, no es merecido. Porque era un hombre justo. Hasta Herodes reconoce eso. Y a veces en nuestra vida día a día es una mezcla, ¿no? A veces no sabemos, pero siempre nos hace preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Entonces, para empezar, quiero daros 3 palabras de advertencia sobre el sufrimiento. Primero quiero decir que no debemos nunca minimizar el sufrimiento de otra persona. Porque sabes una cosa, que ninguno de nosotros podemos meternos en la cabeza de otra persona para medir el nivel de su sufrimiento. Y lo que a lo mejor para ti parece algo insignificante o algo pequeño, puede parecer el fin del mundo para otra persona. Algo que incluso le conduce a la depresión o a pensamientos de suicidio. Y quiero deciros en esta mañana, si estás sufriendo a ese nivel mentalmente, que lo digas a alguien de confianza, y busques ayuda, porque sí hay ayuda, existe ayuda, y hay cosas que te pueden ayudar, pueden hacer la diferencia y sacarte de estos pozos. Segunda palabra de advertencia frente al sufrimiento: cuidado con tu deseo de juzgar el sufrimiento de los demás. ¿Sabes? Eso es segundo. ¿Sabes? Yo he escuchado a veces, creo que creyentes o cristianos de buenas intenciones tal vez, pero dicen cosas como, bueno, esta persona yo sé que está sufriendo por tal o por esta razón. Y lo que realmente quiere decir esta persona es que recibe lo que merece. Y hermanos, quiero decir una cosa, eso es un gran error. Me hace recordar un amigo mío que estaba en una iglesia que tenía una mala teología, y él y su esposa dieron a luz a una hermosa niña con síndrome de Down. ¿Y sabes lo que varias personas en esta iglesia les dijo? Esto te está sucediendo por un pecado no confesado en tu vida. Hermanos, eso no es solamente una teología malsana, eso es abuso espiritual. Y gracias a Dios que mi amigo dejó esa iglesia y luego nos conocimos en otra iglesia. Y tercera palabra de advertencia sobre el sufrimiento, especialmente como creyente: no lo niegas, no lo niegues. No lo niegues. Incluso yo iría más allá a decir,
abrázalo. Eso suena muy fuerte, ¿no? Confiésalo, reconoce la realidad del sufrimiento en tu vida. Porque cuando lo negamos, no desaparece, solo se esconde. Y desde ahí dentro de nosotros causa mucho más problemas. Y eso sí nos puede llevar a la depresión, a la ira, amargura, problemas psicológicos. Y lo he visto. Entonces quiero deciros, no niegues el sufrimiento. Busca a alguien de confianza que pueda ayudarte con ello, hablarlo, procesarlo, orar con alguien, estudiar la Biblia con alguien. Porque sabes una cosa, de toda la gente que vive en esta tierra, nosotros como creyentes tenemos los recursos para enfrentar el sufrimiento. ¿Por qué digo eso? Os voy a dar 3 razones. Primero, como creyentes, nosotros entendemos la raíz del sufrimiento. Esto es el siguiente. La raíz del sufrimiento. ¿Sabes? Si eres ateo, es una calle sin salida. El sufrimiento tienes que aceptarlo y nada más. Es una parte natural del mundo, no tiene realmente un significado más allá, no hay ninguna razón realmente para estar molesto ante el sufrimiento, porque tus emociones de ira o tristeza realmente no tienen sentido. Son químicos en el cerebro, no consiguen nada, no hacen ninguna diferencia, pero como creyentes entendemos otra perspectiva, que la raíz de todo sufrimiento es que hay una raíz, que es un evento en la historia del mundo que se llama la caída. Es decir, que hubo un momento en este mundo cuando el pecado entró en este mundo de Dios y empezó a afectar toda nuestra realidad. Empezó una historia de sufrimiento físico, sufrimiento mental, sufrimiento espiritual, sufrimiento merecido y sufrimiento no merecido, y todo eso está relacionado, según la revelación de Dios, con la caída. Eso es la raíz. Es decir, como creyentes en el Dios de la Biblia, tenemos acceso a una comprensión histórica y teológica de lo que es el sufrimiento. Tenemos algo de explicación, un porqué que nos ayuda a saber que este no es el diseño original de Dios. Dios no es un gobernante sádico, no es un Herodes, no es un dictador que se deleita en hacer sufrir a las personas. No, Dios, según la misma palabra de Dios, es un Dios bueno que creó al principio un mundo bueno. Y que es nuestra propia rebelión como seres humanos que es la raíz, la causa de toda la creación experimentando el sufrimiento. Dice así en Romanos capítulo 8 y versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos. Segundo, como creyentes, sabemos que aunque Dios no es el creador del sufrimiento, Él en su soberanía usa el sufrimiento para el bien de nosotros. Me encanta el ejemplo que nos da en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo. Tenemos al apóstol Pablo en la cárcel, injustamente, por supuesto, y ¿qué pensamos? Bueno, Pablo podría haber caído en una actitud de enojo, de rabia, de depresión, pero en vez de eso, mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, escribiendo desde la cárcel, dice: hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Entiendes lo que dice aquí el apóstol Pablo? Que él entiende que el sufrimiento que él está experimentando, sufrimiento injusto,
está siendo convertido por Dios en algo aún mejor de lo que Pablo podría haber planificado. Porque desde una perspectiva humana sus circunstancias son desastres. El apóstol de Dios, el enviado para plantar iglesias, ¿dónde está? En la cárcel. Todo el trabajo que tenía Pablo por delante de predicar el evangelio, de plantar nuevas iglesias, detenido. Pablo está encadenado. No puede ir a ningún lado, ni hacer nada para Dios. Y eso fue su llamado. ¡Qué desastre! Pero no está desanimado. Está confiado que Dios es soberano y lo suficiente para ver con ojos espirituales que están sucediendo en su caso varias cosas buenas. Primero, dice en Filipenses capítulo 1, su encarcelamiento le está brindando la oportunidad de predicar el evangelio a los guardias romanos. Y eso me da un poco de risa, de hecho, pienso en este escenario. Imagina cómo sería estar encadenado al apóstol Pablo. Me imagino la conversación, ¿no? Pablo diciendo, pues, hola, buenos días, pues parece que vamos a pasar un buen tiempo juntos. Entonces, no sé si deberíamos conocernos un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensas de Jesús? Es que no es escapatoria. Y segundo, el hecho de que Pablo está encarcelado injustamente, no por nada que haya hecho mal, sino porque cree en Jesús solamente. Su mensaje, dice Pablo en Filipenses 1, se está extendiendo por toda la guardia romana. Dice en el versículo 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y tercero, el hecho de que Pablo está predicando con osadía el evangelio, incluso en el corredor de la muerte, es un estímulo para que otros creyentes en Roma sean valientes. Y eso es lo que dice en versículo 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo era un ser humano débil, pecador como nosotros, pero aquí tenemos un buen ejemplo y escuchad bien esta verdad. Nuestro soberano Dios no es frustrado por la realidad del sufrimiento. Dios en su soberanía tiene la asombrosa habilidad de tomar cualquier sufrimiento de tu vida y usarlo para el bien. Y Pablo afirma aquí en Filipenses capítulo 1, lo que parece ser una circunstancia dura, injusta y sin propósito, es en realidad algo que está usando Dios para promover sus propósitos. Me hace recordar cómo se expresa en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Seguramente muchos de vosotros sabéis este versículo por memoria, o si no, debes memorizarlo. Dice en Romanos 8, 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me encanta también cómo se expresa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, 2 Corintios 4, 16, dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y os digo una cosa que por eso me hace enojar cuando escucho distorsiones del Evangelio que niegan el sufrimiento o dicen que un verdadero creyente no debe sufrir,
que la verdadera vida cristiana es siempre una vida exitosa, de felicidad. Si tienes suficiente fe, experimentas solo salud, riqueza, porque es mentira. Es una falsa filosofía que tiene más que ver, no sé, con algún pensamiento oriental como el budismo que con el cristianismo. ¿Sabes? El budismo enseña que el sufrimiento ocurre porque nos apegamos demasiado a este mundo. Por lo que la solución es abandonar todo anhelo y el apego y negar este mundo material, así que puedes escapar del sufrimiento hacia un estado mental más elevado, el nirvana, pero Jesús nunca enseñó algo parecido. Jesús nunca se separó del sufrimiento del mundo. Al contrario, Jesús abraza al mundo con todo su sufrimiento. Jesús amaba a las personas en medio de su sufrimiento. Entonces, como creyentes, entendemos la raíz del sufrimiento, sabemos que Dios usa el sufrimiento para el bien, y tercero, como creyentes, sabemos que todo sufrimiento llegará a su fin. Hermanos, eso es una verdad tan básica, tan bíblica, tan de Dios y su evangelio, que todo pecado, que todo dolor y que todo sufrimiento va a llegar a su fin. No es solo un sueño. Eso es lo que dicen los que critican, ¿no? A la religión tal vez. Dicen, bueno, son sueños. No, es una promesa. De hecho, es el gran objetivo de nuestro Dios. Es el objetivo de la historia de la redención que encontramos en Jesús, que a través de Jesús Dios está restaurando todas las cosas en esta tierra, redimiendo todas las cosas, llevando esta creación que ha caída en una dirección a una nueva realidad, hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, y es por eso que la palabra de Dios termina con una visión que describe un mundo sin sufrimiento. Eso es como termina la Biblia. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 habla de una ciudad donde Dios es la luz, y dice así en versículo 4 de capítulo 21, y Dios les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eso es la meta. Por eso el apóstol Pablo puede escribir en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, al final de esta parte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, hay mucho más que podríamos decir sobre esta historia en Marcos capítulo 6, pero quiero terminar con esto. No sé si has pensado una vez en esto, pero la muerte de Juan el Bautista fue una señal, un presagio de cómo terminaría el ministerio de Jesús. Me encanta cómo lo expresa un teólogo, pastor, sacerdote del siglo VII, Beda, el Venerable, pensando y reflexionando sobre este relato tan fuerte en Marcos, escribe lo siguiente: Juan el Bautista murió por Cristo, pues fue asesinado por decir la verdad, y Cristo es la verdad. Por lo tanto, quien bautizó a Cristo fue bautizado en su propia sangre, preparando así el camino para el sacrificio de Jesús. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la muerte de Juan prefiguró la muerte de Jesús. Ambos eran hombres justos, Jesús mucho más. Hombres condenados por gobernantes débiles, bajo la presión de otras personas. Ambos ejecutados injustamente, pero a diferencia de la muerte de Juan, la muerte de Jesús nos trae perdón
Y no solo perdón, sino esperanza para vivir en este mundo de sufrimiento. Pues oramos. Gracias, Padre. Te damos por recordarnos de estas grandes verdades que necesitamos día a día. Porque sabemos que este mundo no es como debe ser, y por fallo nuestro o simplemente por circunstancias fuera de nuestro control, pues todos nosotros experimentamos lo que es el sufrimiento. Padre Santo, incluso con un relato tan sórdido, tan raro, Señor, pedimos que esto sea de esperanza para nosotros. Seguramente los discípulos no entendían. Algunos tenían a Juan el Bautista como su profe, su primer maestro en la Biblia, y verlo morir, seguramente no entendían nada. Pero gracias, Padre. Gracias por mostrarnos que todos estos detalles que no entendemos en la vida, que tú eres un Dios soberano y que tú eres un Dios que está tomando todos los sufrimientos, toda lágrima de nuestra vida para tus propósitos. Señor, queremos creer eso, queremos crecer en fe, Señor. Entonces pedimos que sea así en nuestra vida, en el día de hoy, Señor, que seamos gente de esperanza en medio del sufrimiento, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.